vamos a continuar estos 20 minutos con cuáles son las nuevas indicaciones que tenemos en la literatura acerca del uso de la osteodensitometría ósea. Como introducción, tenemos que decir que la densitometría, a la que también se le llama absorciometría con rayos X de doble energía, o DXA por sus siglas en inglés de Dual X-Ray Absorptiometry, o DEXA también se le puede llamar, es una técnica que en general está muy popularizada porque permite una cuantificación de la densidad mineral ósea y a partir de esa cuantificación se emiten datos que nos permiten dos cosas. Uno, establecer el riesgo de fractura para los pacientes, tomar decisiones terapéuticas, es decir, dar tratamiento a los pacientes y nos sirve también para evaluar la respuesta al tratamiento. Con esta definición y este gran uso de la osteodensitometría, pues la mayoría de esas indicaciones han estado relacionadas con el espectro de la osteoporosis. Pero nos hemos olvidado que al hacer una medición de la densidad ósea también nos sirve para aquellas entidades en las cuales no hay una disminución, sino un aumento en la masa ósea, y ese sería como el capítulo de la alta masa ósea. Cuando hablamos de densitometría y disminución en la densidad ósea, está muy bien establecido con definiciones de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nos dice que hablamos que un paciente tiene osteoporosis cuando su score de T es menor a menos 2.5, es decir, menos 2.5, menos 2.6, menos 3. Hablamos que un paciente se encuentra en baja masa ósea cuando el score de T está, en este caso, con la línea amarilla entre menos 1 y menos 2,5 y hablamos hacia la derecha de unos valores normales. Pero la pregunta es, ¿qué es densidad mineral ósea alta? ¿Cómo vamos a hacer para catalogar esos pacientes si buscamos un uso de la osteodensitometría en este aspecto? Lo que encontramos entonces cuando vamos a buscar a la literatura es que realmente no tenemos muchos estudios, realmente hay pocos desde el punto de vista epidemiológico y lo que han hecho es que, o cuando revisamos mejor esos estudios, nos damos cuenta que la variabilidad de los umbrales en ese score de T o score de Z realmente es muy variable y no hay una definición clara. Tal vez el trabajo más grande que ven abajo en la referencia corresponde a una revisión sistemática retrospectiva durante 20 años que se hizo en el Reino Unido en 15 centros en los cuales se practicaba densitometría ósea y tan solo se reclutaron 333.115 pacientes. Entonces, realmente es una muestra grande, digamos, desde el punto de vista del número de pacientes, que nos permite por lo menos tener una idea en esos umbrales que se considera una alta masa ósea o una alta densidad. No podemos negar que este trabajo en el que se hicieron esas evaluaciones pues tiene un sesgo de selección porque fueron pacientes que fueron llevados a osteodensitometría por alguna condición en la cual se sospechaba osteopenia, osteoporosis o que tomaban algún tipo de medicamento. Entonces, pues de todas maneras, teniendo en cuenta esas limitaciones, es lo que tenemos en la literatura. Teniendo en cuenta esta referencia, pues lo que hizo el trabajo fue buscar esa distribución en la campana de Gauss de qué se consideraba una masa ósea normal y una masa ósea alta. Para esto, y lo vamos a tener en nuestra práctica clínica como una modalidad de referencia, si bien, digamos, esta no es una definición de la Organización Mundial de la Salud como sí lo es para osteopenia y osteoporosis, pues es con lo que contamos en la literatura y con eso es mi invitación a que tengamos en cuenta esta referencia para evaluar los pacientes con alta masa ósea. Entonces, este trabajo propone hablar de una densidad ósea alta en aquellos pacientes en los cuales el score de T o el score de Z es mayor o igual a 4 en la columna lumbar o en la cadera, o un score de Z mayor a 3,2 en los cuales no encontremos ninguna causa aparente de esa densidad ósea. Y realmente con eso pues buscamos que gran parte de esos pacientes tengan una distribución, pues digamos, muy estándar en esa campana de Gauss. ¿Qué hace un radiólogo? ¿Qué vamos a hacer cuando encontramos esos scores de T por encima de 4 o scores de Z por encima de 3 puntos? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer una vez encuentra ese valor en su examen que está evaluando? Lo primero es busque cambios artrósicos, cambios de osteoartrosis, porque la formación de los osteofitos y en general el espectro de la enfermedad osteoartrósica representa casi el 50% de esa densidad mineral ósea aumentada. Lo segundo es pregúntese por estas 10 cosas. Realmente
en la literatura se describen más, pero yo he intentado resumirlos en estos 10 parámetros y digamos como hacer un checklist de qué otras cosas en este caso podrían estar aumentando la densidad. 1, la litiasis renal y la litiasis biliar. 2, los implantes de silicona. Realmente cuando las pacientes o los pacientes tienen implantes de silicona no debería tenerse en cuenta la densidad de la columna porque esto nos va a alterar, pero muchas veces o el paciente no lo reporta o nosotros nos lo preguntamos y escaneamos la columna y pues no debería ser, pero hagámonos esta pregunta. El paciente tiene implantes de silicona. Tercero, el paciente tiene varios, ha recibido recientemente algún estudio aritado. Los materiales de reparo quirúrgico también podrían aumentar esa densidad ósea. Mire si el paciente tiene laminectomía, mire si el paciente ha tenido una vertebroplastia, las calcificaciones vasculares por encontrarse sobre la aorta abdominal también pueden aumentar la densidad ósea. Pacientes con espondilitis anquilosante, con hiperostosis idiopática esquelética difusa o con enfermedad de Gaucher. Esta especialmente me llamó la atención porque como hay esplenomegalia, el vaso es tan grande que alcanza a cruzar la línea media, se localiza sobre la columna y produce aumento en la densidad ósea. Entonces, es la primera invitación. Revise su técnica o revise mejor si el paciente tiene cambios y en general podría ser que en esta lista podríamos hablar de las causas secundarias de un aumento en la densidad mineral ósea. Pero existen otras causas que son primarias y estas, aunque realmente pueden ser que no sean propiamente de nuestra competencia o mejor de nuestro estudio, las personas o en general los endocrinólogos, tal vez en principio que reciben estos reportes, también pueden alertarse o nosotros mismos a algún tipo de estas patologías. Entonces, en las causas primarias también se dividen en dos, que son causas focales, es decir, cuando una sola vértebra está aumentada de densidad, y unas causas difusas cuando todas las vértebras están aumentadas en esa densidad. En las causas focales tenemos las causas neoplásicas y no neoplásicas. Dentro de las causas neoplásicas que aumenten esa densidad ósea tenemos los osteoblastomas, el sarcoma de Ewing, los tumores neuroendocrinos, hemangiomas, plasmocitomas, linfoma de Hodgkin, enfermedad metastásica, especialmente cáncer de próstata, cáncer de seno, estómago, colon e incluso cáncer de cervix. Y otras que serían causas focales no neoplásicas estarían la osteomielitis crónica, la enfermedad renal, la enfermedad de Payet, la hipofosfatemia o la osteogénesis imperfecta. Y del lado derecho tenemos las causas que aumentan difusamente la densidad de todos los huesos y esos pues realmente muchos configuran síndromes un poco o mejor, son menos frecuentes, pero es importante que los recordemos. Pacientes con acromegalia, pacientes con otosclerosis secundaria, hepatitis C, mielofibrosis, mastocitosis y osteopetrosis. Entonces es como lo que tenemos que tener en segundo lugar una vez encontremos esa alta masa ósea. Miremos este. Entonces, miren, esa es una mujer de 77 años que viene a una osteodensitometría por una baja masa ósea. Y miremos, como tiene 77 años, hacemos una evaluación del score de T y encontramos que en el cuerpo vertebral L1, L2, L3, L4, es decir, en este caso, todos los cuerpos vertebrales tienen aumentada esa densidad con un score que es mayor o igual a 4. Pero hacemos una evaluación de la columna, tanto en la columna P como en la columna lateral, y encontramos unos importantes cambios osteoartrósicos, esclerosis, osteofitos, que posiblemente nos estén dando una explicación a esta situación de alta masa ósea. Miremos otro caso. Este, por ejemplo, es un paciente que aumenta su densidad ósea, pero de una manera focal, también explicada por esos cambios postquirúrgicos. Entonces, miren el score de T del cuerpo vertebral L3, que está en más 3,1, y entonces allí tenemos ese aumento en la densidad ósea. Otros aumentos focales, entonces, por ejemplo, ese también con unos cambios degenerativos, pero que no logran aumentar la densidad ósea. Esta, por ejemplo, es una paciente que experimentó en la infancia una corrección de una escoliosis y podemos ver tanto en la imagen de la izquierda como de la derecha esos elementos metálicos y aunque somos capaces de reconocerlos, fíjense que no nos altera ni nos aumenta en la densidad ósea, en este caso de la evaluación de la columna lumbar, pero también es importante que
lo tengamos presente. Ese es otro caso muy bonito. Tuvimos, bueno, recientemente un caso de una paciente con osteopetrosis. La osteopetrosis es una enfermedad muy rara. Recuerden que hay dos tipos, autosómica dominante y autosómica recesiva, y produce un aumento generalizado en la densidad ósea. Miren el score de T o inclusive el score de Z de manera generalizada. Tiene 18, por ejemplo, en el cuerpo vertebral T1 si usáramos el score de T. Y si necesitamos usar el score de Z, también está por encima de 15 o 18. Entonces, un ejemplo de esas enfermedades congénitas, o en este caso, que aumentan de manera difusa la densidad mineral ósea. Las últimas guías o las últimas posición oficial de la ISCD en relación con todo lo de osteodensitometría fueron publicadas en el año 2019. Y esta posición oficial de esta entidad, como lo mencionaba el doctor Bedoya, que es muy importante, tiene 4 puntos, pero solamente me voy a referir al número 4, que son las nuevas indicaciones. Solamente para mencionar, hace una mejor explicación de las mediciones seriadas de la densidad mineral ósea, es decir, la frecuencia con la que se deben repetir esas exploraciones. Tiene una parte acerca del manejo de la fractura vertebral, otra parte del score de hueso trabecular, especialmente en su utilidad en pacientes con terapia. Y miremos entonces lo de nuevas indicaciones. La primera, pacientes con lesión del cordón espinal. Es decir, aquellos pacientes que tengan lesión espinal y que resulte en una disfunción, permanente, motora o sensitiva, deberían tener una densitometría de la cadera distal y del fémur distal. Esa medición de la densidad nos sirve para hacer un diagnóstico de osteoporosis, también para predecir el riesgo de fractura, en este caso los miembros inferiores, y para monitorizar la respuesta al tratamiento. Cada cuánto hacer esas densitometrías, mínimo cada 12 meses, y después del inicio de la terapia puede hacerse densitometría con un intervalo de 1 o 2 años. Segundo, indicación, pacientes con fractura atípica de fémur. Para el tratamiento de la osteoporosis, muchos pacientes son sometidos a la toma de bifosfonatos. La fractura vertebral atípica es una fractura relacionada con el uso prolongado, en este caso de bifosfonatos, y lo que produce es un microdaño repetitivo que no es reparado, y al final esto aumenta la fragilidad. ¿Cómo se ven o cómo sospechamos las fracturas vertebrales atípicas? Muy importante las radiografías de fémur, porque lo que produce, aquí no tengo muy buena señal, pero lo que produce es un engrosamiento de la cortical lateral del fémur. Entonces, más o menos a nivel del tercio medio de este... Gracias, aquí lo tenemos. Entonces, fíjense que es un engrosamiento de la cortical, es un engrosamiento focal que realmente como radiólogos muchas veces lo pasamos desapercibido y que hay que notar en ellos. Es aquí, en este sitio, donde se aumenta de manera focal la densidad, donde ocurren las fracturas. Entonces, pacientes que tengan uso crónico de bifosfonatos deben ser sometidos a osteodensitometría. Cuando estos pacientes se fracturan por ese sitio, y estas fracturas pueden ser unas fracturas incompletas, y en ese caso se fractura solamente la cortical externa o la cortical lateral, o puede tener una fractura completa, y en este caso tiene un signo que se llama el signo en apariencia de pico. Entonces, pacientes con terapia con bifosfonatos o denosumab que hayan suspendido en el último año o que hayan tenido una exposición acumulada de 3 años o más, especialmente si han tenido terapia con glucocorticoides, deben tener una densitometría ósea que incluya toda la longitud del fémur, y se debe buscar el engrosamiento cortical y hay que reportarlo. Otra parte muy importante: pacientes, o mejor, individuos transgénero o género no conforme. Voy a hacer en las 2 siguientes diapositivas una definición, digamos un poco para que sea claro para todos, y vamos a ver cuáles son las indicaciones. Hablamos de transgénero o género no conforme en general, aquellos individuos cuya identidad de género no corresponde al sexo registrado al nacer. Y hay 2 tipos: el hombre transgénero o transgénero hombre, que es aquel individuo que se registra como mujer al nacimiento, pero que tiene una identidad de sexo masculino. Y hablamos de mujer transgénero o transgénero mujer, aquellos individuos que se registran como hombre al momento del nacimiento, pero que su identidad de género es femenina. Y tenemos otras.
Los pacientes cisgénero son pacientes aquellos individuos cuya identidad de género se ajusta al sexo registrado al nacer, y otros que se llaman individuos con género no binario, que son aquellos individuos que no experimentan identidad de género, es decir, no se sienten ni como hombres o como mujeres, o puede ser que en algunos momentos tengan identidad como hombre o identidad como mujer. Estos individuos también se les llama agénero, bigénero, género fluido o género pangénero. ¿Cuál es la indicación para estos pacientes? Entonces, las indicaciones para realizar osteodensitometría son pacientes que tienen historia de gonadectomía. La gonadectomía podría ser quirúrgica o inclusive la gonadectomía podría ser farmacológica, pero aquellos pacientes que se someten a gonadectomía deben tener una densitometría. Pacientes que tengan terapia que disminuye los niveles endógenos de esteroides gonadales o previo a la iniciación de terapia hormonal, pacientes que tengan hipogonadismo, que tengan terapia hormonal que afirme su género, y aquellos pacientes, digamos, igual que los individuos que tengan tratamiento con glucocorticoides o hiperparatiroidismo, también debería hacerse la densitometría. ¿Cada cuánto? También no lo hice la posición de la ISCD en aquellos pacientes en los cuales ustedes se encuentren o sospechen baja masa ósea, en individuos que tomen tratamiento para suprimir la pubertad, como los análogos de la GnRH, en aquellos que no tengan adherencia o sospechen que las dosis son inadecuadas en la terapia hormonal de reafirmación de género, en aquellos en los cuales haya un plan de descontinuar esa terapia de afirmación de género, y el seguimiento para ellos debe ser cada 1 o 2 años hasta que la densidad mineral ósea se estabilice o se haya mejorado, o con intervalos más largos posteriormente a la descontinuación de la terapia. ¿Qué evaluar? ¿El score de T o el score de Z? Entonces, lo primero es que las bases de datos pueden usarse cualquier base de datos en cuanto a la raza, o sea, no necesariamente tienen que tener una raza específica. La definición para hablar de osteoporosis son aquellos pacientes o individuos en que tengan un score de T de menos 2.5 o menos para poder hacer el diagnóstico de la osteoporosis, en aquellos pacientes transgénero que tienen más de 50 años, independiente de su estado hormonal. Y vamos a usar el valor Z en aquellos individuos menores de 50 años. Y una pregunta que parecería simple es: ¿con qué base de datos vamos a correr esa probabilidad de osteoporosis? Y debe hacerse con el sexo de identidad de género, es decir, debe hacerse con el género, en este caso, por ejemplo, con el que si es un transgénero mujer, debe hacerse con un sexo femenino. Puede hacerse el score Z. Lo que dice la posición de la ISC es que solamente si en su solicitud o la solicitud, mejor, que haga el médico tratante, pide que se corra con las dos posibilidades, es decir, con hombre y con mujer, usted debería hacerlo. Si no, solamente hágalo con la identidad de género. Entonces, son algunas variantes en esa interpretación que deben tenerse en cuenta para esa interpretación. Densitometría ortésica y periprotésica. Estos son dos apartes importantes para los radiólogos y considero también para los ortopedistas. Los pacientes que van a ser llevados a cirugías electivas, ortopedia o de columna, debe hacerse una densitometría que incluya la columna y la cadera. El antebrazo debe incluirse cuando la cirugía es del miembro superior, y hay que hacer morfometría vertebral para los pacientes que van a ser llevados a cirugía de columna. Otros pacientes, cuando usted como ortopedista encontró una pobre calidad ósea durante la cirugía, también debe hacerse la densitometría. Y aquellos pacientes que de manera electiva van a ser llevados a reemplazo de cadera, ¿en cuáles? Parte de la planeación quirúrgica del reemplazo de cadera es hacer una medición del canal medular, y lo hacen con una clasificación que se llama la clasificación de Dor, que es esta que están viendo aquí. Es básicamente mirar cuál es el diámetro de ese canal medular para poder predecir la prótesis, y aquellos pacientes que tengan una clasificación de Dor tipo B o tipo C, es decir, para nosotros aquellos que tengan una disminución en ese espesor de la corteza, pues debe realizarse una osteodensitometría, y esta es la manera como normalmente se hace. Por último, entonces tenemos aquellos pacientes en los que se hace artroplastia de cadera o de rodilla. Esto es una utilidad adicional que traen los nuevos equipos de densitometría, y es hacer evaluación, inclusive el paciente tenga prótesis. Aquí lo importante es que debe escanearse o debe evaluarse la prótesis completa, digamos, o todo el fémur, de tal manera que se incluya la totalidad de la prótesis.
Entonces, en resumen, podemos decir que entre las nuevas indicaciones tendríamos para recordar estos 6 puntos. Pacientes con alta densidad mineral ósea, pacientes que tengan lesión del cordón espinal, evaluación o sospecha o búsqueda activa de las fracturas atípicas de fémur, todo el espectro de los pacientes o individuos mejor transgénero o de género no conforme, la evaluación preoperatoria para cirugía electiva de ortopedia y la evaluación de pacientes con prótesis de cadera. A ustedes muy amables por su atención y muchas gracias.